de que estaba contento, estaba agradecido con Dios por la congregación que Dios ha puesto, ¿no? Aquí en la iglesia y que me toca pastorear, ¿no? Y le daba gracias a Dios por cada uno de vosotros, por la madurez, sabiendo de que nos vamos a ir y todo va a funcionar igual o hasta mejor. Esa es la expectativa que tengamos, que funcione hasta mejor, ¿no? Y todo es porque hay hombres y mujeres que han cogido esa responsabilidad delante de Dios, que han madurado en el Señor. Y eso sois vosotras. Eso sois la congregación de restaurados para restaurar. Ha habido, igual en el día a día no nos vamos dando cuenta del crecimiento, porque muchas veces solamente vemos las debilidades, pero el Señor ha ido obrando y trabajando en cada uno de vosotros y haciendo que seáis un pilar allí donde estáis. Y doy gracias a Dios por ello. Quería compartir en la carta a los Filipenses 2, versículo 12. Dice, por tanto, ay, esto de cantar antes de... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Cuando uno coge la Biblia vemos de que hay muchas promesas de Dios. Algunos dicen que hay 35.000 promesas de Dios, otros dicen que hay 37.000 promesas de Dios, otros dicen que son 25.000 promesas de Dios. Vosotros que leéis mucho la Biblia, ¿cuántas promesas habéis? ¿Os habéis contado? No. Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿qué se podrá contar todas estas promesas? Pero alguien supuestamente las ha contado. A algunos se le pasó alguna o a algunos no. Pero vemos de que hay muchísimas promesas de Dios. No sé el número que será exactamente, pero sabemos que son muchísimas promesas de Dios. Pero vemos que aunque haya muchas promesas de Dios, nosotros queremos esas bendiciones, esas promesas de Dios, pero no queremos una contraprestación por obtener esa promesa de Dios. Nosotros queremos las bendiciones de Dios, queremos las promesas de Dios, pero que al final no nos cueste nada. Como nos han predicado que todo es por gracia, que todo es regalado, al final venimos y vamos delante de Dios y reclamamos las promesas de Dios, pero no tenemos intención de dar una contraprestación para obtener esa promesa de Dios. Y cuando vemos en la Biblia de que es verdad, hay muchísimas promesas de Dios, pero cada promesa de Dios tiene una demanda. Para cada bendición que Dios ha dicho, que pone en tu mano, tiene una demanda, un deber, una acción antes de poder recibir esa promesa de Dios o esa bendición de Dios. Y lo vemos, podríamos estar contando igual esas 37.000 o 35.000 o 25.000, las que sean, muchísimas. Podríamos estar cogiendo una por una. Y vemos de que siempre hay una contraprestación. Hay que hacer algo para obtener esa promesa. Y lo vemos en todo, ¿no? Todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho.
pero tiene una condición. Siempre estamos condicionados. Cree en el Señor Jesús y amas tú y tu casa. Humillaros, yo os ensalzaré. Al final siempre tiene una contraprestación. Es verdad que hay una promesa, pero hay unos deberes, unas obligaciones, unas demandas para poder recibir esas promesas. Y en cada una de ellas, yo no he conocido ninguna que no tenga una demanda antes de la promesa. Y no es después, es antes de la promesa. Pero a nosotros muchas veces la verdad es que nos cuesta. Y yo quería ver en esta mañana, ¿no?, las demandas, sobre todo para la promesa mayor que tenemos, que es nuestra salvación. ¿Qué deberes, que ya casi nosotros como cristianos podríamos decir obligaciones, tenemos para recibir aquella promesa que es la salvación para nuestras vidas? Porque hemos dicho que cada promesa tiene una demanda. Y nosotros no podemos pensar como que no, bueno, eso no depende de mí, que Dios me regale todo. A mí que Dios me mande todas las promesas de Dios, sí, pero vas a tener que estar atento. Vas a tener que estar cumpliendo esas demandas que Dios te exige. Y que había cogido este texto, ¿no? Y en el texto veíamos en el primer capítulo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Claro lo que le está diciendo, O sea, como siempre habéis obedecido. Qué bueno. Dice, no como en mi presencia solamente, le estaba diciendo Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y le estaba hablando de la obediencia. Ya es importante. Algunos responsables les envié un librito de autoridad espiritual y creo que no se lo libró, se lo leyó ninguno. Y al final dice, todo principio de desobediencia es un principio satánico. Por mucho que hagas, por mucho que, como si das tu cuerpo para ser quemado en sacrificio, en ofrenda para Dios, si es en desobediencia, es el principio satánico, que no va a traer ninguna bendición. Y aquí lo que les estaba diciendo Pablo a los filipenses era de que como siempre habían obedecido, y le estaba hablando a esta iglesia de Filipos, de que la verdad que era una iglesia obediente, que habían sido un ejemplo. Y por eso yo me gozaba de una manera, ¿no? De que decía la congregación en la que yo estoy también, vosotros también sois una iglesia obediente al llamado de Dios. Y me gozaba. Y a uno parece, bueno, siempre hay algún momento, ¿no?, de rebeldía pero me gozaba. Estoy hablando de lo que es la iglesia, una iglesia obediente. Y Pablo les estaba diciendo, ¿no?, como siempre habéis sido obedientes. Manteneros de esa manera, obedientes al Señor, al llamado, a la gran comisión, al servicio del Señor, a buscar cada día al Señor, no buscar a los hombres, sino a estar cada día más cerca de Dios. Y además le decían, y no solamente cuando yo estoy presente, sino también en mi ausencia, sé que lo seréis todavía más. Y a mí me gozaba esas palabras, porque decía, Señor, son una iglesia obediente y además yo me voy a ir y van a ser más obedientes todavía que lo que son todavía. Y eso es lo que creo, sinceramente, que vais a hacer cada uno de vosotros. No solamente os vais a mantener en esa obediencia como lo habéis hecho hasta ahora al Señor, sino que ahora en mi ausencia sé que lo seréis mucho más. Que estaréis a esa altura de coger esa responsabilidad que Dios puso en vuestras manos. Porque no estáis sirviendo al hombre, estáis sirviendo a Dios. Y Pablo le hablaba desde esa satisfacción personal, como cuando nosotros le decimos a tu hijo haz algo, le enseñas a hacer algo y lo pone en práctica.
Y yo lo hacía de la misma manera, con esa satisfacción de saber que estáis bien enseñados, que habéis aprendido y que a pesar de que no vayamos, vais a estar firmes ahí en ese crecimiento y en esa obediencia, ¿no?, al Señor. Y que lo pongáis en práctica. Es un momento de responsabilidad en cada uno. No penséis de que solamente es del cuerpo oficial que se va a quedar a cargo, no, o sea, de cada uno. Tenéis una responsabilidad con el Señor. Pero fijaros lo que le está diciendo: como siempre habéis sido obedientes, sé que os mantendréis así. El Señor os está diciendo estas palabras: como habéis obedecido hasta ahora, sé que seréis obedientes y os mantendréis en esa obediencia, ¿no? A pesar de que decía Pablo, aunque está ausente. Y eso daba una sensación de madurez en esta iglesia, porque la obediencia es un principio que hay que practicar siempre. Lo único que trae bendición a nuestras vidas es la obediencia. No son las cosas que tú puedas hacer. Muchas veces queremos justificar las cosas con aquello que hacemos. No, es que fíjate lo que hago, es que estoy todo el día en la iglesia, es que sirvo, es que doy mi cuerpo para ser quemado. Y pensamos que eso justifica la desobediencia de lo que verdaderamente Dios te está demandando, te está pidiendo. Pero el cristiano, nosotros, la obediencia es algo que tenemos que practicar de continuo. Y vemos que lo que Dios demanda no son sacrificios, sino obediencia. Ahí teníamos, ¿no?, a Samuel, que le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek. Todo, le dijo todo. No dejes ni los niños de pecho. Todo. Y Saúl se fue allí, cogió lo mejor, lo guardó, y cuando vino, es que lo he guardado para ofrendarlo al Señor. Y el profeta le dijo: mejor es el obedecer que los sacrificios y los holocaustos. Lo que Dios te ha pedido es que tú destruyas aquello de que al final era lo que se iba a levantar contra Dios, que se iba a levantar contra el pueblo de Dios, que se iba a levantar contra Él. No te creas que Dios te pida así cosas de que no sabemos el por qué. No, tú siempre tienes un propósito, y es el de guardarte a ti, de guardar al pueblo de Dios. Y por eso tenía que destruir a aquellos. Y algo que aunque parecía que nuestras mentes igual no entraría, decía, hasta los niños de pecho también, aquellos niños se levantarían, crecerían y serían guerreros, que irían contra el pueblo de Dios. Y Dios sabía cómo había ido Amalek detrás de Israel, y cómo lo había atacado con la retaguardia en las debilidades, y había desbaratado, dice, a aquellos que iban atrasados, ¿no? Y el Señor siempre demanda obediencia, y es un principio que tenemos que aprender a poner. Y la iglesia de Filipos era una iglesia obediente, pero además era una iglesia obediente a esa gran comisión. Tenemos muchas cosas que obedecer, pero una de las que tenemos que obedecer, una que nosotros llamamos la gran comisión, aquello de que es un mandato para la iglesia, era de ir y predicar el evangelio por todo el mundo y hacer los discípulos. Y esta iglesia era una iglesia comprometida, obediente con la extensión del reino de Dios. Y hasta aquí digo, Señor, si parece que la iglesia restaurada para restaurar, nosotros también somos una iglesia obediente al llamado de ir y predicar y alcanzar a aquellos que nadie quiere ir. Y tenemos esa visión, esa obediencia de poder decir, nosotros también queremos ser parte de esa gran comisión. Y lo hacemos. De hecho, ahora vamos a ir y vamos a ir a hacerla. Y hemos ido durante todo el año, hemos estado trabajando para que esto pueda ocurrir y para que otros también puedan ir, para esa extensión del reino, para que podamos ser partícipes de la obra de Dios.
Porque al final una iglesia que no es partícipe de la obra de Dios, del propósito de Dios, ¿para qué sirve? Para nada. Somos su cuerpo, aquel que Dios va a utilizar para poder alcanzar al mundo. Y era una iglesia que cuando cuenta, ¿no?, que cuando ninguna otra de las iglesias colaboraba con Pablo, ellos lo hacían. Era una iglesia fiel. Que decía, cuando nadie me ha estado ayudando en el ministerio, vosotros habéis permanecido ahí fieles. Y qué bueno es entender que muchas veces las iglesias están preocupadas pues en sus cosas, en adornar los templos, en las comodidades de la iglesia, y se olvidan de esa gran comisión. Pero vemos de que esta iglesia, a pesar de que las otras iglesias andaban un poco solamente preocupadas en ellas, esta era una iglesia preocupada por la extensión del reino y que aportaba a Pablo para que Pablo podría ir y predicar por todos los sitios. Qué bueno que cuando vemos esta iglesia, ¿no?, que había estado ahí sosteniendo a Pablo en esa obediencia. Y ellos lo hacían. Dice que ninguna otra colaboraba con la extensión del reino con Pablo, pero dice, pero vosotros lo hacéis. Y muchas veces no tenemos que ir a las misiones, pero podemos trabajar y colaborar para que la obra de Dios no se cumpla. Y tenemos ese lema, ¿no?, de que misiones se hace con los pies de los que van, por la rodilla de los que oran, las manos de los que dan, y las iglesias que envían. Y somos parte de esa obra, igual que la iglesia, ¿no?, de Filipos, de cómo aportaba, no solamente para su beneficio, para su comodidad, sino para que el reino de Dios se extendiera. Y vemos de que Pablo mismo estaba allí a los corintios, decía de que no les era carga, que él trabajaba para no serles carga, para que no dirían que el evangelio es vendido. Pero sin embargo, aquellos filipenses estaban ayudándole también a Pablo. A sitios donde iba, trabajaban para otros, y a los otros no les cobraban ni le pedían nada, para que no pensaran que el evangelio era vendido. Pero sin embargo, esta iglesia entendió el propósito de Dios, que no es lo que tú des o la capacidad de lo que tú tengas para dar, es que hayas entendido el propósito de Dios, de ser parte de la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y es una iglesia que lo había entendido, y por eso, ¿no?, los filipenses habían aprendido de Pablo no hacer todas las cosas para Dios. Qué importante es decir, yo estoy sirviendo al Señor. Yo no estoy sirviendo a hombres, yo no estoy sirviendo a congregaciones, yo no estoy sirviendo a denominaciones, yo estoy sirviendo a Dios. Y por eso Pablo le decía, yo sé que como habéis sido obedientes, seguiréis siendo obedientes, porque no me estáis siguiendo a mí, sino estáis siguiendo y sirviendo a Dios. Y es algo que lo tenéis claro. Y por eso nos vamos contentos nosotros y confiados, porque sabemos de que no estáis sirviendo al hombre, sino que todo lo que hacéis lo estáis haciendo para el Señor, para Dios, y con agrado. Y eso es lo importante. Aunque Pablo dice que no estaba, ¿no?, con ellos, sabían que la presencia de Dios sí estaba allí. Y aunque nosotros no nos vayamos, la presencia de Dios no se va a ir, va a estar aquí. Aquel que servís va a seguir estando aquí, en este lugar. Pero, como decían, me gozo de saber que sois una iglesia, de que no solamente la presencia de Dios está aquí, sino que le servís a Él y lo seguiréis haciendo, como decía Pablo, en mi ausencia. Amén. Ahí cuando Pablo le escribe a Filemón y le recomienda, ¿no?, de que hay algo bonito, porque Pablo le dice que acoja otra vez a aquel siervo que se le había escapado, que ahora se lo vuelve a mandar, y dice, ahora ya no quiero que lo recibas como esclavo, sino que lo recibas como un hermano.
Dice, y aunque tengo, como dice, capacidad o poder para exigírtelo, dice, no lo hago para que sea de buena voluntad. Como que lo hagas tú para el Señor. No porque yo te lo esté mandando, sino como que sea para el Señor. Y terminaba diciéndole, ¿no? Sabiendo que harás mucho más de lo que yo te pido. Y creedme, que estoy seguro de que vais a hacer mucho más de lo que os estoy contando ahora. Que vais a servirle al Señor. Y vais a cubrir cualquier vacío, cualquier necesidad, carencia que pueda haber, la vais a suplir. Porque el Espíritu Santo está con vosotros y es el que os ha capacitado. Veíamos que ese versículo tenía una segunda parte: ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Al final lo que le estaba diciendo, velad por vuestra salvación. No es que un día vine, entregué mi vida al Señor y ya aquí se ha acabado todo. No, es un proceso. Yo tengo que estar cuidando, y además Él lo describe con temor y con temblor. Pero al final hay que estar velando por nuestra salvación. Vemos el mismo Pablo, no solamente a los filipenses, sino también a los corintios, cuando les estaba hablando, ¿no? De que aquello de que corren en un estadio, que corren, pero que solamente uno llega a la meta, y que aquel que corre, que se prepara, se abstiene de todo, y que no hace las cosas así no, como decía, como dando golpes al aire, ¿no? Sin saber, sino que todo lo hacía bien. Todo lo hacía para poder alcanzar aquella meta. Ponía su cuerpo en servidumbre. Lo golpeaba para que no, diciendo, que no te descarriles. Porque decían, no habiendo sido yo heraldo para otros, ejemplo para otros, ahora resulta que sea yo descalificado. Al final les estaba diciendo, os tenéis que preocupar de vuestra salvación. No pienses que un día viniste y fuiste salvo y que eso ya es para toda la vida. No pienses que no va contigo, de que tú ya lo recibiste y que tú ya puedes vivir la vida como te dé la gana, descuidar tu salvación. Porque aquí a los filipenses les decía, la tenéis que estar velando y cuidando con temor y temblor. Y a los corintios les decía lo mismo, decía, tengo que ponerme cuidado y tengo que sujetar mi cuerpo y tengo que ir negándome a todas aquellas cosas que me pueden hacer perder la salvación. Por mucho que haya sido yo ejemplo de otros, al final, si no velo por mi salvación, puedo ser descalificado. Y hermanos, no nos podemos relajar. Tenemos que estar velando. Y aquí lo describe, ¿no? Con ese temor y temblor. Y que tenemos una responsabilidad en nuestra salvación. El martes estábamos dando en el estudio y estuvimos un poco compartiendo, ¿no? Contra la controversia que hay de la salvación, los pensamientos que hay de la salvación. Y veíamos el pensamiento hablamos del pensamiento de Calvino, que decía, una vez salvo, siempre salvo. O sea, he sido predestinado para ser salvo y yo ya no me tengo que preocupar de nada, porque a mí el Señor ya me ha escogido, me ha predestinado para ser salvo y puedo vivir la vida final que me dé la gana, porque yo ya soy salvo. Pero veíamos la otra contraparte. Aquel hombre que se puso a mirar la tesis de Calvino y al final sacó justo lo contrario de lo que Calvino decía. De Jacobo Arminio, que decía, no, el hombre tiene una responsabilidad. Puede decidir, es libre albedrío. Puede, lo que estaba diciendo, el hombre tiene una responsabilidad. Dios es el que da la salvación, pero el hombre tiene la responsabilidad de guardarlo. Y como decía Pablo, ¿no? Con ese temor y temblor. Por eso Pablo, ¿no? También habla que tenemos una responsabilidad, que tenemos que ejercerla, ¿no? Con temor y temblor.
El escritor de los Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que estar muy atento porque es muy fácil deslizarse, caer, dar un patinazo es muy fácil si no está uno con diligencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si toda consecuencia del pecado trae una paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande promesa que es la salvación? ¿Tú crees que si la descuidas que tú no vas a caer? Caerás. Por eso una de las recomendaciones que le está diciendo, primero ser obediente al Evangelio, al Señor, y no descuidéis vuestra salvación, sino al revés, que guardarla con temor y temblor. Y no estaba diciendo Pablo de que se tenían que ganar la salvación. No es que ninguno de los que estamos aquí nos tengamos que ganar la salvación, que tengamos que estar trabajando para un día poder ser salvos, porque la salvación es por fe. Dice, además, esto no es cosa vuestra, no es de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se pueda jactar en su presencia. No por obras. No por obras. Por eso Dios dice que cogió aquello que no era para deshacer lo que era. Que cogió lo vil y menospreciado para deshacer, dice, aquello que no era, para que no se pueda gloriar, y aquello lo que Dios escogió, para que nadie se jacte en su presencia. Y la salvación solamente viene de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarla, de velarla, y eso es en lo que estaba, ¿no? Y tengo que cuidar de no perder, ¿no? Y además eso, con temor y con temblor. Y cuando hablamos de temor y temblor, no estamos hablando con miedo. No estamos diciendo, ay, que estemos todo el día ahí asustados y con miedo de que a ver si pierdo mi salvación. No. No está hablando de eso. Lo que está hablando es de que no está en tus manos el ser salvo, sino que solamente está en las manos de Dios. Que tú te tienes que cuidar, porque no depende de ti, sino depende de Dios. Ya hemos dicho que Dios nos da la salvación, pero que tú la puedes perder. Y tú luego ya no tienes capacidad. Al final siempre vas a depender de Dios, y por eso tenemos que estar en esa debilidad delante de Dios. Es algo que se nos escapa de las manos. Y por eso decía, con temor y con temblor, con un reconocimiento sincero que la salvación solamente viene de Dios. Porque Dios nos salvó porque Él quiso. No porque tú te lo merecías o porque yo me lo merecería, sino porque Él quiso. Y dice, porque Dios es en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la salvación tenemos que aprender, ¿no? Que se puede perder si la descuidamos. Pablo lo tenía muy claro, de que él podía perder la salvación si la descuidaba. Y no quiero, hermanos, que os relajéis. Si alguno piensa, no, es que ahora el pastor se va y va a haber un tiempo de relajación. No te relajes. Porque está en juego tu salvación. Y tú tienes que hablar con ella. Y tienes que ser obediente. Y mucho más en mi ausencia. Porque lo que te está jugando es la salvación. Y es tu responsabilidad, ¿no? Luego continuaba que hacer todo sin murmuraciones y contiendas.
Y vemos de que hay gente de que siempre está en murmuraciones y al final creando contiendas. Por desgracia se nota que también allí en la iglesia no de Filipos también había gente de que murmuraba y creaba contiendas, porque si no, no se los habría dicho, que siempre se estaba quejando. Conoce gente que siempre se está quejando, que nunca les parece bien nada, que son negativos, que son pesimistas, que todo les parece mal, que son de los que hay que orar por la mañana, el día ese que estás mal, no tienes que orar que el Señor te levante, sino que tienes que orar que no te cruces con fulanito, porque como te cruces con fulanito, al final te va a hundir más de lo que estás. Hay gente que camina siempre con la murmuración y creando contienda. Y el Señor les dice, hacer todo, pero sin murmuraciones, sin contienda, como para el Señor. No te quejes, porque no hay peor cosa. Porque los cristianos nos hacemos todas las cosas con agrado, como para el Señor. Cuando les habla Pablo a los efesios y les está hablando allí a los siervos, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, él se recibirá del Señor, sea siervo o sea amo. Al final decía: todo lo que hagáis no lo hagáis como para el hombre, sino como para el Señor, y hacerlo con agrado, con buena voluntad. Y es una recomendación mía, pero un deber que manda el Señor, ¿no?, a través de las cartas, ¿no?, del apóstol Pablo, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, que no haya disensiones entre vosotros. Yo sé que son cosas que no agradan a escuchar, que mucho más bonitos si hoy habríamos predicado de otra cosa y la promesa de Dios que viene gratis, y gloria a Dios y aleluya. Pero hermano, tenéis que buscar y tenéis que conservar y tenéis que velar por vuestra salvación. Y no hay peor cosa que las murmuraciones, y que además creen contiendas en la iglesia. Guardaros, que no lo digo porque haya por nadie, que nadie se vaya a pensar de que lo estoy diciendo yo por nadie, porque al final, de una manera o de otra, si nos relajamos, todos caemos ahí. No te pienses de que el murmurador y el que se queja es el otro, porque al final todos muchas veces murmuramos y nos quejamos, y somos gente que no dejamos avanzar a los demás. Y es importante que podamos entender de que tenemos que hacer las cosas, pero con agrado. No te quejes, hazlo con agrado. Mira, si haces las cosas con agrado, contagiarás a otro. Cuando tú vienes y sirves con gozo, con alegría, con ilusión, al final se contagia a otro y lo mismo. Y así nos vamos animando todos. Esa es la manera que nos vamos animando todos. Todos necesitamos de todos, pero tenemos que ir con un espíritu, ¿no?, de gozo, de alegría, de dispuestos a servir. Y eso se va contagiando. Y la iglesia ha llegado a lo que ha llegado porque habéis utilizado, ¿no?, esa manera de servir, no al hombre, sino de servir al Señor. Pero que os mantengáis ahí, firmes, velando por vuestra salvación, y no dejando que entre ninguna murmuración ni contienda, sino poniéndolo todo en manos de Dios, que es el que al final todo lo sabe, y Él es el que pone y quita. Las características de cristianos, que damos siempre gracias por todo.
nosotros, y yo quiero que esta iglesia lo pueda entender, porque es lo que Dios quiere, es que seamos agradecidos por todo. Por lo malo, por aquella hermanita o hermanito que es a veces un poquito pesado y se te sienta al lado y pero hay que decir, gloria a Dios. Señor, qué bendición. No hay otra como esta para que me la traigas. Hay que dar gracias a Dios, porque tú eres el instrumento que Dios va a usar. Pues damos gracias por lo malo y también por lo bueno, ¿no? Cuando entra un soltero por la puerta, toda gloria a Dios, ¿no? Aleluya, ¿no? Ahí sí damos gracias a Dios, ¿no? Amén, aleluya. Por lo bueno y por lo malo. En la salud, en la enfermedad, en lo poco, en lo mucho, ser agradecidos con Dios. Porque todo es del Señor y nada nos lo merecemos. Si aquello que parece malo para nuestra vida, yo algo de que he aprendido la vida, ya por eso lo malo ya lo miro como bueno. Porque algo que he aprendido la vida es que todo aquello que a mí me ha parecido malo ha traído bendición a mi vida. Ha sido un proceso de trabajar mi vida y al final eso ha repercutido en bendición. No es en vano aquellas palabras de que no, para los que están en Cristo no todas las cosas son para bien. Es verdad, es palabra de Dios, es verdad. Aquellos que están buscando a Dios, que quieren vivir delante de la presencia de Dios, todo lo que les ocurre es para bien. Y hacerme caso, lo malo más que de lo bueno. Lo malo trabaja en nuestras vidas y nos perfecciona. Lo bueno, venimos, saltamos, lo pasamos muy bien, pero a los 5 minutos se nos ha olvidado. Y pocas veces sacamos provecho de ello. De lo malo, de las angustias, ahí sí que sacamos. Cuando hemos estado mal angustiados, que ya desesperados, y hemos podido ver la mano del Señor, como al final ha venido y nos ha rescatado, y eso nos ha hecho crecer en fe. Y decir, Señor, a pesar que yo ya me daba por perdido, tú has venido a mi rescate. Y así es como aprendemos. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Que nadie nos pueda culpar, ¿no? de ninguna falta a ninguno de nosotros. Que nadie pueda decir, mira, es que fulanito, no. Nadie, tenemos que ser ejemplo de buen testimonio, resplandecer en las tinieblas, como el versículo que dice, ¿no?, a continuación, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Tenéis que ser de ejemplo, de luz en esta generación, dice, perversa. Y es verdad que vivimos en una generación perversa y lo vemos. Y lo vemos, ¿no? Porque a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Y vemos lo que enseñan a nuestros niños en el colegio, de que ahora lo que se lleva es de que papá y papá sean una familia y parece que lo que antes era bueno ahora ya no es bueno. Y les enseñan barbaridades. Y muchas veces nosotros estamos asustados en el día a día de cómo esta generación, dicen, maligna y perversa. Y nos vemos influenciados. Pero dice que nosotros tenemos que ser de testimonio, de luz, tenemos que resplandecer en esas circunstancias, tenemos que ser de ejemplo, ¿no? Dice que una generación maligna y perversa, dice que no solamente quiere esa libertad para poder andar en toda inmoralidad, sino que además quieren que tú participes, y si no participas, te castigan. Si no andas conforme a lo que ellos marcan, no es que sea una generación perversa y que cada uno que haga lo que le dé la gana. Porque hasta ahí, cada uno que haga lo que le dé la gana. O sea, yo no le quiero imponer nada a nadie. Ni le quiero imponer una fe a nadie, porque al final si la fe no es propia, eso no sirve para nada. Solo vale la fe que es verdadera, que es de uno, sincera con Dios. Que verdaderamente crea que Jesucristo es el Señor y Salvador. No porque me lo diga a mí, sino porque lo crea en su corazón y lo confiesa con su boca. Pero esta gente que pide esa libertad para andar en toda clase de perversidad, luego no solamente quieren ellos andar así, sino quieren obligar a los demás a que también anden de esa manera. Y si no andas de esa manera,
si no andas conforme a los patrones que ellos te han marcado, te castigan. Y lo vemos en las iglesias. Y vemos en muchos países de que hasta pastores están metiendo a la cárcel por predicar de que la homosexualidad no es de Dios. Y te tienes que al final amoldar a lo que ellos están diciendo. Cuando vemos de que en los últimos tiempos habrá que marcarse el número de la bestia para poder comprar, para poder vender, para poder ser parte de la sociedad. Eso está ocurriendo ya. Eso está ocurriendo ya. Y vemos iglesias que por la presión, por decirlo, de la gente, pues, para poder ser parte de este mundo, están permitiendo que se casen hombres con hombres en las iglesias cristianas, estamos hablando. Porque quieren la aceptación del mundo. Porque saben de que si no va a venir un rechazo. Va a haber unas consecuencias contra ellos. Pero nosotros tenemos que ser de testimonio, de luz. Nosotros tenemos que resplandecer ahí en las tinieblas. Dice que la luz vence a las tinieblas. Las tinieblas nunca nos pueden vencer a nosotros. Sino que la luz vence a las tinieblas. Y vosotros sois luz. Sois luz. Y tenéis que resplandecer como iglesia. Por eso es bueno, ¿no? que podamos entender que los cristianos somos luz en este mundo. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Tenemos que iluminar, tiene que ver el carácter. Una foto impresa de Cristo en nuestras vidas. Como imprimida, tiene que ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros, resplandeciendo allí donde vayamos. En esa generación, dice, maligna y perversa. Pero nosotros nos tenemos que mantener como luminares. Y tenéis esa responsabilidad. Y hoy más que ayer. Y mañana mucho más que hoy. De resplandecer y de iluminar. Y de ir disipando toda tiniebla que pueda haber. Por eso decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice, así tenéis que resplandecer, para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vuestra conducta sea de ejemplo, de testimonio, para que otros puedan glorificar el nombre de Dios, para que puedan ver la gloria de Dios manifestada en vuestras vidas. Y Pablo eso es lo que decía a estos filipenses. De ser obedientes, preocuparos de vuestra salvación, no estéis ni murmurando ni entrando con contiendas, porque eso va a ser la destrucción vuestra. O sea, si en la misma casa se pelean, al final lo que va a ser la casa dividida, en perjuicio del pueblo de Dios. Y luego dicen, y no solamente que no murmuréis ni seáis de contienda, sino que además seáis de ejemplo, de buen testimonio, que deis luz, que la gloria de Dios se manifieste en vuestras vidas y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos por vuestras buenas obras, aquellos que ven en vuestras vidas. Y doy gloria a Dios porque sé que sois de ejemplo, que sois una iglesia que vais a iluminar y vais a brillar mucho más que lo que habéis estado brillando. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando empieza Juan dice de que Jesús era la luz, ¿no? Y que la luz vence las tinieblas. Y nosotros somos esa luz. Y muchos creerán por el testimonio que nosotros le podamos dar, por aquella luz que podamos proyectar. Créeme de que no consiste en palabras, en lo que tú hablas, consiste en lo que tú iluminas, en lo que vean en ti. Las palabras charlatanes ya no escucha nadie nada. Hechos, demostración de poder del Espíritu Santo en las vidas, transformándolas. Eso es lo que impacta a la gente.
Y vosotros tenéis que ser esa luz en medio de las tinieblas. Dice en el 16, dice, asidos de la palabra de vida. Agarrados, el asido es agarrados a la palabra de vida. Que bueno, nosotros, ¿por qué tanto empeño que leamos la palabra de Dios? En que, ¿no? Que muchos dirán, otra vez, a ver quién ha leído. Pues sí, porque tengo empeño en que leáis la palabra de Dios. Que me escuchéis a mí, bien, pero me interesa más que leáis la palabra de Dios, porque yo un día me puedo equivocar. Pero si yo me equivoco y vosotros leéis la palabra de Dios, sabréis y veréis el error. Si no, os dejaréis llevar por cualquier viento de doctrina que venga para aquí, para allá, y al final muchas veces vemos de que terminan perdidos y apartados de la salvación. Por eso, agarrados fuerte a la palabra de Dios. No te dejes llevar por lo que piensan cuatro iluminados. No, agárrate a la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, ¿no? Solamente la palabra de Dios puede revelarnos la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que marca. Bueno, el salmista decía, no, que lámpara es a mis pies tu palabra, no, y lumbrera a mi camino. Estaba diciendo, tú eres quien me marca el camino por donde debo de andar. Tú eres el que pone la guía. Y todo aquello que se sale de la palabra de Dios, al final son caminos de perdición. Tú eres el que me marca la voluntad de Dios para poder alcanzar aquello que tanto esfuerzo y muchas veces sacrificio nos está costando, que es buscar, terminar esta carrera y poder alcanzar la salvación. Por eso, asidos a la palabra de Dios. Hermano, que no sigamos a hombres, que no sigamos cuentos de viejas, ni cositas bonitas que nos digan. Lo único importante, lo único que va a marcar y nos va a mostrar la voluntad de Dios va a ser la palabra de Dios. Y uno cuando habla la palabra de Dios, hay gente que no le gusta. Pero no lo estás diciendo tú, es palabra de Dios. Que se vaya a quejar a Dios, si quiere. Pero nosotros tenemos que hablar palabra de Dios. Y sobre todo cuando hablamos con más personas, para poderlas guiar y que puedan alcanzar aquello que Dios tiene para sus vidas. Algunos hoy en día dicen, no, de que es el tiempo de las nuevas revelaciones. Y vienen con cosas nuevas. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todos aquellos, vemos todas estas sectas que han salido porque un hombre ha tenido una revelación. Y además, siempre la revelación es de que él es el instrumento, no es casi el intermediario con los hombres. Todo eso hay que desecharlo. No hay nuevas revelaciones, todo está escrito. No hay nada nuevo. No hay hombre entre medio, el único Jesucristo. Cuando en un sitio, vayáis a un sitio, bien sea un pastor, bien el nombre que le ponga, y sea un intermediario entre tú y Dios, deséchalo, quítate de ahí. No hay más intermediario que Jesucristo. Y no somos seguidores de hombres, sino somos y cumplimos la palabra de Dios y servimos a Dios. Como decía Pablo, sé que como habéis sido obedientes, seréis todavía mucho más obedientes en mi ausencia, porque no me servís a mí, sino que le servís a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que buscar y servir y guiarnos por la palabra de Dios. Amén. Nada ahí nuevo. Muchas veces nos decimos cosas bonitas y que le gustan a la gente y que a veces hasta no las creemos. Ay, Dios tiene que ser de esta manera porque a mí me interesa. Al final mi subconsciente dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces, según la necesidad que tengamos o según lo que queramos escuchar, lo contamos de una manera o de otra. Pero la palabra de Dios solo es una. Solo es una. Y es clara. Porque Pablo dice de que iba a los Corintios y decía, ¿cómo que tengo que pedir recomendaciones otra vez para vosotros? ¿No? Vosotros sois mis recomendaciones, ¿no? Que sois cartas escritas que pueden ser leídas por los hombres. Pero había algunos de que estaban menospreciando a Pablo con su apostolado. Y no sé con qué tipo de palabras leía, con qué tipo de cuentos, qué evangelio les estaría contando. Pero cuando Pablo dice, cuando vaya yo allí a donde ellos, entonces veremos aquello que hablan, ¿qué es?
Porque decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, en hablar bonito, aquello que quiere escuchar la gente, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que agarrarnos, a lo que es la palabra de Dios. La palabra que está escrita, que luego se hace rema en nuestra vida. Y que sabemos que es la voluntad de Dios. Lo demás, palabrería de que muchas veces llenan o satisfacen nuestras emociones, pero no tienen ninguna otra consecuencia en nuestra vida, más que muchas veces de perdición, de apartarnos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y Pablo le está diciendo, asidos a la palabra de Dios. Y hermanos, estar asidos, agarrados a la palabra de Dios. Que solamente sea vuestra guía. O sea, os vais a ir y os vais a quedar sin pastor humano, pero vais a tener al buen pastor. Y vais a tener la palabra de Dios. Y créanme que es suficiente. Es suficiente. Sois maduros como para poder tener esa relación con Dios. Y las dudas os las podéis aclarar en la palabra de Dios. Y manteneros firmes, agarrados. Porque la palabra de Dios hace dar frutos en nuestras vidas. Y vosotros habéis empezado a dar frutos. Pero dice que el Señor, que aquellos que dan frutos, dice que los va limpiando para que den más. Y la palabra de Dios trae frutos a la vida. Decía, vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. ¿Queréis crecer en el Señor? ¿Queréis dar frutos en el Señor? Agarraros a la palabra. Asidos a la palabra. Yo estoy convencido, además estoy convencido de que nos vamos a ir. Y cuando vengamos, de que va a haber un crecimiento en vuestras vidas y también en número. En números. Porque si algo me ha demostrado el Señor muchas veces de que como hay gente que dice, ay, no, si yo me voy esto se pierde. No, yo eso lo aprendí ya desde hace pero muchísimos años. Cuando yo me iba las cosas funcionaban mucho mejor todavía. O sea que, porque no depende de hombre, sino depende de Dios. Y agarraros a esa palabra y dar frutos. La palabra es la que os va a limpiar y vais a poder dar frutos. Porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. La palabra de Dios es hoy, mañana, pasado, para siempre. No cambia. Es la que te puede mantener la base, la roca. Y tú te puedes mantener firme. Y a la que vas a dar fruto. Tanto que Jesús decía así, permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Queréis ser discípulos de Cristo? ¿Queréis servir al Señor? Que es el llamado. La gran comisión era de ir y predicar, pero ¿para qué? Para hacer discípulos. ¿Y discípulos quién eran? Aquellos que todas las cosas que habían escuchado las ponían luego en práctica. De Dios. Que aquellos que ponían la palabra de Dios en práctica. Y por eso dice, aquellos que cumplen mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Y cada uno de vosotros sois un discípulo de Jesucristo. Cada uno os tenéis que agarrar a la palabra de Dios, que dé el fruto, y hacer todas aquellas cosas que os ha enseñado. Porque ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que podamos llevar mucho fruto. Pero el fruto va a venir a través de la palabra. Y no me quiero alargar más, hermano. Solamente os quería dejar estas recomendaciones. Hoy no es que sea una predicación, sino que os quería dejar unas pautas para que las pongáis en práctica en este tiempo. Ser obedientes. No os estoy diciendo ser obedientes a mí, ser obedientes al Señor. Como lo habéis sido el tiempo que yo he estado.
seguís siéndolo y sé que lo seréis. Velad, no os descuidéis. Las pequeñas zorras dicen que son los que echan a perder las viñas. No os descuidéis, sino velad con temor, con temblor. Ser luz. Resplandecer. Que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de vosotros. Que cuando la gente os vea, se abran esas puertas y entre alguien, o cuando salgáis fuera, la gloria de Dios pueda ser reflejada en vuestra vida. Y que os agarréis a la palabra de Dios. Y todo esto, como decíamos, sin murmuraciones, ni contiendas, ni creando divisiones, sino siendo uno en el Señor. Sabiendo que tenéis una responsabilidad con el Señor. Y ayer les decía, ¿no?, a los hermanos que habían venido al ayuno, que estoy también contento porque el grupo está creciendo y la verdad que está siendo una bendición en los ayunos. Les decía, estoy contento y agradecido con Dios por todos vosotros, por la congregación, por cada